Ricardo, compañeros, ayer lanzó su precandidatura presidencial el ingeniero Ramón Alburquerque. Y esta pregunta salta así. ¿Por qué el presidente Abinader no se ha entendido con Ramón Alburquerque y Guido Gómez? Yo me estuve haciendo esa pregunta, llegué a una conclusión, pero preferí traerlo aquí como debate. Buena pregunta. ¿Por qué no ha propiciado un entendimiento con ellos? Yo tuve una vez un pequeño roce con don Ramón Alburquerque, bajo esa misma argumentación de pregunta hacia él, y se molestó bastante. O sea que Alburquerque es un hombre de malas pulgas, en términos de su temperamento, su carácter. Ya entiendo por qué se molestó. Sí. Así que Con esa valoración. Yo lo sustituí a mi amigo, el ingeniero Ramón Alburquerque, que para mí no hay dos cerebros en este país como él. Y yo le tengo envidia a su cerebro. Una vez yo lo sustituí en un programa de los sabios que él hace. Sí. Y entonces tuvo un tiempo en Que él tuvo que viajar, licencia médica, sí, viajó. Cuando regresó, doctor Díaz me hizo algo muy aproximado. Bueno, Entonces, ¿cuál es tu historia sobre eso? No, mira, a propósito de eso de la inteligencia, lo de Ramón Alburquerque en materia de salir adelante como una expresión suprema de esfuerzo personal y humano es una cosa increíble. Ramón Alburquerque viene del subsuelo de la pobreza, de un batey de Sabana Grande de Boyá. Sí, señor. Es una cosa con labio leporino, con una condición extremadamente difícil. El rebase social que ese señor hizo en su vida personal No lo ha hecho nadie. es Peña, Te habla 7 idiomas. No, es una cosa 7 impresionante. idiomas y te lo escribe, no Bueno. que te lo habla nada más. Pero el hombre tiene un carácter difícil. El tema es que ¿Cómo fue que cuando tú dijiste que él tiene? es una expresión de Sudamérica, malas pulgas, un tipo de carácter difícil. Pulgo, no, pero retira eso. Retiro lo de la pulga y mantengo lo del carácter. Mira, yo le pregunté sobre Ahí está eso llamando. porque lo que se dijo en aquel momento, Domingo, es que el presidente le ofreció un puesto que él entendía que estaba por debajo de su calificación política y de su esfuerzo a la llegada del poder de Luis Abinader. Pero además yo creo que se da en política que cuando un veterano de la política dentro de un partido que ayudó a construir y que vio crecer a estos muchachos dentro del partido, regularmente los viejos veteranos de los partidos, hay excepciones, ven a esos muchachos que lo vieron de niño crecer en el partido, hacerse superior en materia de categoría política y regularmente siguen tratándolo como el muchacho. Perdón, el mejor ejemplo de lo eso que tú pasa. dices es el presidente del partido, Paliza, que inicia o despega su carrera a lo interno del partido bajo la égida o la sombra La o el asistencia, pupilaje de Ramón Alburquerque. Sí. Y a Leonel le pasó muchas veces en el PLD también, con los viejos patriarcas del PLD. Pero lo que te quiero decir, Domingo, es que yo le pregunté sobre eso. Él se molestó, pero yo creo que alrededor del presidente Luis Abinader se hizo un cerco del ninguneo alrededor de ese tema con don Ramón Alburquerque, que es aquel grupo que le dicen a los presidentes, no le ponga caso, suéltelo en banda, él ahorita viene y la coge, usted es el presidente, eso no va para ningún lado, ¿cuánta gente le aporta ese? ¿Cuántos votos busca fulano? Y ahí se van poniendo distancias y trincheras de cuasi enemistad. Entonces yo creo que al presidente Luis Abinader le faltó inteligencia con relación a la relación con Ramón Alburquerque dentro de su partido y la estructura del poder. Mira, ahí hay conflictos también que son normales, que tienen que ver con la estabilidad del poder de la dirección del partido. Me refiero al poder en términos medios y prolongados, ¿no? Porque todo el que dirige quiere mantener el control del partido. Y ven en ese tipo de personas como Ramón o el mismo Guido una amenaza. Por una parte, creo que se trata de eso, de celo de dirección para garantizar la continuidad en el control del partido. Por otro lado, puede haber... Es normal en política. Eso es normal, pero eso hay que saberlo manejar. Por otro lado, puede haber un sesgo de corte visionario. Por ejemplo, Guido tiene una visión acerca de lo que tiene que ser el partido y tiene que ser el gobierno, que no es tan coincidente con lo que son los criterios que controlan, que dirigen el equipo
de dirección del gobierno dominicano. Un equipo muy inclinado a una visión, diríamos que privatista, y a una visión empresarial. Creo que el enfoque de visión, que también choca con la visión de Ramón Alburquerque, se ve como una amenaza para, ante todo, el grupo dirigente de gobierno. Creo que son esos, pueden haber muchos otros factores, entre ellos personales, los temores a los temperamentos, a la unidad interna y cosas así. Pero me luce que, tratando de usar una bola de cristal, que se trata básicamente de las dos primeras cosas. Bueno, el tema es que el sino del PRD, PRM siempre fue el proceso de lucha interna por optar por una candidatura, cuando una constitución permitía que sus respectivos presidentes pudieran reelegirse. Eso pasó con Guzmán, eso pasó con Jorge Blanco. Al final, la gran diferencia cualitativa entre el PRM y el PRD en materia electoral es que lograron llegar a un nivel de madurez que les permitió entender que el modelo americano de no contestar, no desafiar las pretensiones reelectorales de un presidente en ejercicio era lo más viable. No escrito, es una regla no, claro, no escrito, un pacto de caballeros, si se quiere. Entonces, de repente, por eso todo el mundo en el PRD se está cuadrando, en el PRM se está cuadrando para el 28, porque todo el mundo da por defecto que el 24 va Luis. Sin embargo, cuando tú te encuentras en ese consenso súper generalizado a todo nivel, transversal y horizontal y vertical, a dos personas que difieren políticamente entre sí, como Guido y como Ramón Alburquerque, cualquier proceso de contestación que vaya a procurar una primaria tiene que ser en detrimento de Luis Abinader, necesariamente. O sea, Ramón Alburquerque o Guido no pueden competir en una primaria si no es criticando el presidente en ejercicio. No hay manera. No hay manera de hacer lo que no sea ese. De alguna forma lo tiene que hacer. Entonces, podrá generar un resentimiento. Pero eso es muy válido en democracia. Sí, lo que pasa es que las experiencias de esas críticas a lo interno del PRD desde su fundación no fueron muy saludables, que digamos, y siempre generaban una crisis y siempre acarraban la pérdida del poder. Entonces, se llegó a un nivel de madurez que tú dices, mira, tú sabes que Luis es el hombre del 24. Entonces, ¿para qué tú dirás, para qué este hombre quiere lanzar un proyecto para cuestionar la hegemonía del proyecto exitoso que es el reeleccionista? Pero no es la primera vez que eso pasa en el PRD. Y en el PRM. No, pero es la primera vez que no tiene trauma. Al contrario, es una escuela. Es la primera vez que no tiene trauma. Pero todavía, se está tratando de ser la excepción, que es diferente. Pero todavía estamos a un año de distancia. Pero el PRM debe de dar gracia que no hay silla ni nada. Exacto, estamos a un año de distancia todavía y todavía no se ha pasado por el proceso oficial de escogencia de candidatos. Figuras como las de estos dos prominentes dirigentes del PRM no debe de dejar de preocupar. Mira, no debe dejar de preocupar a Luis y a la reelección. El estilo hacia el hombre, dice la frase, y el estilo belicoso, tanto de Guido como de Ramón Alburquerque, es una espinita que incomoda. ¿Y decreto no mata estilo? Que incomoda. Decreto no mata estilo. No, ya ellos no están a nivel. Ya ellos no. Decreto no mata estilo. Mira, nómina no mata belicosidad. Ya no hay tiempo. Yo veo lo siguiente. El ingeniero es un hombre valiente. Claro. Debe de tener algunos 78 años por ahí, ¿verdad? Y se ve muy 70 bien. algo sea. Y se ve muy bien. Y no, yo creo que menos, quizás por debajo de los 75. Yo creo que debe tener más de 75 años. Pero lo que quiero decir es que se ve muy bien, vigoroso, conceptuoso, siempre inteligente y brillante. Lúcido dentro de su visión. Claro. Ahora, señores, la política ha cambiado, el mundo ha cambiado. Hay gente que no ha entendido esto que está pasando. Es un cambio radical que está sufriendo. Ustedes están viendo eso de Sofía. No, eso es edad media, eso que presentaron aquí. Eso va lejos, 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 y hay gente que no entiende eso, Domingo. Sí. Eso está lejos. Mire. Nosotros estamos hablando de una sociedad que se ha transformado a la fuerza de un cambio radical que tú estás cambiando y no te das cuenta. Ni siquiera lo percibe. Ni lo percibe y te envuelve a ti, Claro. Y toca el mundo entero, aunque no es la misma proporción y dimensión, pero no hay nadie está exento ni fuera de esto que está ocurriendo en la humanidad. El día que Funglode hizo el evento, razonaba el equipo aquí que la inteligencia artificial la impone la disrupción tecnológica unido al avance de la neurociencia. Lo impone, que van de la mano. Que van de la mano. Lo impone. Y eso se da a pesar de la voluntad del individuo. Eso se da a pesar incluso de la voluntad
de la ciencia. Sí. Por eso es disruptiva. La palabra es Seagate. Sí, por eso. Pero claro que es disruptivo. Te digo una cosa, yo pensé, no lo digo por mal, pero por la edad, por la juventud y lo refrescante de la candidatura, yo pensé que ese discurso de posmodernidad, posdigitalidad, tecnotrónica, sociedad real, lo iba a asumir Abel. Yo pensé. Te lo juro, yo no pensé que él iba a ser la persona que iba a conectar con ese discurso. La amenaza sería él. A él le debe corresponder. La amenaza sería él. Hablo en términos generacional. Claro. Pero no pasó así. No pasó así porque en el caso del PLD es complicada la candidatura presidencial. ¿Por qué? Ricardo, porque es que el PLD Es complicado, sí. tiene que concentrar su energía a defenderse de la embestida Ya, entendí. de la justicia. ¿Por qué? Porque fue muy abarcante la corrupción y los procesos judiciales son demasiado escandalosos. ¿Cometió un error entonces cuando asumió la defensa como la toma de la Bastilla? La prueba es que no lo están haciendo. Oye, el error lo llevó, mira, Ricardo, el error lo llevó al tercer lugar. Yo entiendo. El PLD en todas las encuestas estaba en segundo lugar desde octubre del 19, cuando se dividió, pero hasta antes de Calamar. La prueba, estuvo en segundo lugar en todas las encuestas. La prueba de que fue un independiente. error. La prueba de que fue un error fue que no siguieron en esa línea, la reversaron. Sí, dijeron frontalmente, vamos para la calle. Yo lo dije, y vamos a recular. Y recularon a los 3 días. Yo también dije varias veces que era un error. Mira, era un error iban a político. recular. Domingo usó la palabra que se iban a devolver, sí. Iban a devolver Mira, todo. Siguiendo en el paralelismo de lo que dice Ricardo sobre el tema de la neurociencia, o mejor dicho, la inteligencia artificial. A veces hay, en la cinematografía, hay directores que, basados en documentos específicos, se adelantan en el tiempo antes de que aparezcan lo que ya está en documento. Y una de esas películas la protagoniza Johnny Depp, que se llama Trascendent, que es donde él es un desarrollador de inteligencia artificial, pero en el proceso, en un experimento, muere, pero el cerebro se quedó conectado a la computadora hasta que genera un individuo totalmente de inteligencia artificial y comienza a producir una serie de eventos en materia tecnológica que transforma la humanidad. En esa conexión, Domingo, que hablamos aquí, que tú decías, tú te preguntabas si algún día llegará o no a conectarse el cerebro humano de manera bioquímica con el desarrollo de la inteligencia artificial y crear un nuevo cerebro humano. Los cyborg. Un cyborg. Pero en este caso no era un cuerpo físico, sino solo computacional. Es una película adelantadísima a su tiempo, pero que avanza y dice que sí, que va a llegar el momento que se va a fusionar el cerebro humano con la inteligencia artificial a nivel de la computación. Pero no quisiera, con el tema de Sofía que señaló el doctor Nieves, dejar de mencionar con relación a lo que proyectamos aquí el viernes pasado, donde proyectamos un video en el cual se hizo eco las redes sociales e incluso los principales medios de comunicación, donde se señalaba al doctor Noel Fernández interrogando al cyborg, a Sofía, perdón, donde incluso Lenchi fue bastante enfático en eso, señalando el tema de que no eran 3 años, que era poco tiempo. Ciertamente, al rato pudimos constatar de que había sido manipulado el video. Queremos dejar constancia de que este medio, concretamente al quien les habla, antes de poder subir ese video, validamos con fuente interna de la institución que ese video era real. Y haciéndonos eco de esa autorización y de esa confirmación, hicimos circular el video, pero nos sumamos a las desmentidas que se hicieron a posterior y repudiamos categóricamente ese hecho. Ya lo mejor que hacen es ni hablar de eso, porque ya eso era imposible devolverlo, ya eso fue un barraje, ¿no? Domingo. Pero además, yo lo dije cuando presentaron el video. Cuando lo presentó, todo el mundo es testigo, está ahí grabado, ahí. Yo dije, eso, a Sofía la violó el PRM por... bajo la dirección de Fafa Tavera. Yo lo dije porque en el video. Una pregunta. Ahora una pregunta. Imagínate que tú eres Sofía. Sí. Sofía, ¿cuál es el partido más corrupto de la República Dominicana?
Yo te diría... Habla como ella. Sí. Yo te diría, Ricardo Nieves, que lo pondríamos en la curvita de la Paraguay. ¿Para? Y que decida el fotofil. Que decida el fotofil. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.